Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga mucho, 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 mucho. Su nombre es Cristo. Toda la creación sostiene. Toda la creación sostiene. Él es digno para siempre. Eso estábamos cantando recién. Eso estaba saliendo de su boca. Esa alabanza estaba dando testimonio de lo que Cristo es. Y todas las alabanzas que cantamos cada día son testimonio de lo que Cristo es. Pero tenemos una pega más grande. Así que Dios nos va a guiar este día. Hoy es un día especial, todos los días en Cristo son especiales, pero hoy tiene una razón especial porque comenzamos una nueva serie de predicaciones. Estuvimos predicando, la última serie que predicamos fue la de Efesios, si recuerdan. Y tuvimos un bonus track la semana pasada de 1 Corintios 13, estaba muy relacionado con esto también. Y una de las cosas que yo quiero que podamos ver hoy día, que son tres conceptos que me gustaría que pudiéramos compartir y tener claros. Siempre hemos estado hablando de la palabra del Señor y una de las cosas que siempre hemos dicho es que toda la Biblia, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, absolutamente toda, nos habla de Cristo, ¿no es cierto? Nos habla de Cristo. Desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento, que era sombra de lo que había de venir. Uno se asombra cuando lee, por ejemplo, estudios del tabernáculo y se da cuenta que son alusiones claras a Cristo. Cuando usted de pronto está leyendo los Salmos y se encuentra con expresiones que usó el mismo Cristo, situaciones que fueron descritas, que vivió el mismo Cristo. Entonces tenemos claro que toda la Biblia nos habla de... ¿Se ve ahí o no? Sí, se ve. Cristo. Toda la Biblia nos habla de Cristo. Y saben, una de las cosas que se ha tratado de hacer de todo corazón, y yo la verdad que es una de las cosas que valoro de la iglesia, es que se ha tratado de poner la palabra del Señor como fundamento, por sobre todas las cosas. Se predica la palabra del Señor. Y pobre el que empieza a predicar otra cosa porque al río lo llaman a terreno. Y eso es bueno porque se partió con las bienaventuranzas, pasando por todos los capítulos de las bienaventuranzas en Mateo, ¿no es cierto? Luego fuimos por Efesios, y una de las expresiones que más se repitió, no sé si recuerdan, era que toda nuestra vida, toda nuestra relación con el mundo, todos los bienes materiales, y en especial nuestro culto racional, nuestra vida espiritual, la oración, todo era en Cristo, ¿se acuerdan? En Cristo. Y eso es re interesante porque ese es justamente nuestro ecosistema, en Cristo. Nosotros nos movemos en Cristo, vivimos en Cristo, sufrimos en Cristo. Y gracias a Dios tenemos de quién tomarnos cuando vienen las dificultades. Entonces, hoy la serie que inicia nos tiene un desafío más grande. Porque pienso sinceramente, creo que Dios nos está llevando como iglesia un poco más allá. Y lo que hoy vamos a leer es una salutación, es una parte del inicio de la carta de Primera de Pedro. Y parecen ser textos muy simples porque son, como decía, una salutación, pero tienen mucha información y es la que quisiera compartir hoy día con ustedes y ojalá motivarlos a este nuevo paso como iglesia. ¿Ya? Está en Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Gentilmente la gente de multimedia me va a ayudar con los textos, así que pueden irlos siguiendo allí. ¿Ya? Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, o epístola como se utiliza también en términos teológicos. La primera epístola de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos ahora para tener este tiempo de reflexión entonces. Amado Dios, nos presentamos delante de ti dándote gracias por la palabra que podemos compartir cada día, dándote gracias por la libertad que tenemos de escudriñarla, de leerla,
de aprenderla, Señor, de recibir de ti, por la libertad que tenemos de ir a tu presencia, Señor, a través de la sangre de Jesucristo, por la libertad que tenemos de reunirnos en comunión, por la bendición que tenemos de recibir el Espíritu Santo para poder comprender los misterios de tu palabra que para el mundo son desconocidos, Señor. Permítanos, Padre, a través de la predicación de hoy, conocer tu palabra, conocerte más, aprender más de ti, edificarnos cada día, crecer en la gracia, Señor, que tú nos das. Quítame de en medio, Señor, sé tú hablando esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como decíamos al principio, esto es una salutación, es decir, un saludo. El encabezado de una carta pastoral de Pedro, ¿ya?, en el que se identifica su autor, los destinatarios y a grosso modo se da el motivo de la carta. ¿Saben? Es un encabezado habitual en la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Si usted revisa las cartas de Pablo, ¿ya?, tienen más o menos la misma estructura. Dicen quién es el que la envía, a quién está dirigida y eventualmente hace alguna mención o alguna referencia al tema de la carta, ¿ya? Pero siempre hay buenos deseos y de hecho la expresión gracia y paz se repite muchas veces, sobre todo en las cartas de Pablo. Y también Pedro la utiliza acá. Entonces podría ser un formalismo, como quien dice, nosotros decimos Señor te bendiga o bendiciones, pero tiene una intención mucho mayor en este caso, ¿ya? Entonces, tenemos este encabezado epistolar, como decíamos, epístola, que significa carta, tiene mucha información implícita. Espero nos sirva de punto de partida para la comprensión de las predicaciones posteriores que vienen. Y esto yo creo que usted lo sabe. Cada creyente se acerca a la Biblia, a la palabra de Dios de manera individual, según sus propias experiencias. Cada creyente tiene una historia de vida distinta. Somos personas legítimamente individuales, con sus propias luchas, con sus propias debilidades, cada uno con diferentes historias. Y la Biblia nos toma de diferentes maneras. A algunos les bastó Juan 3:16 para caer rendido a Dios. A otros les bastaron más de 2 cartas como para poder entender de una vez por todas de qué se trataba la Biblia. Otros han pasado muchos años antes de caer a los pies del Señor. Cada uno de una manera distinta, ¿ya? Sin embargo, en este encabezado, como les decía, las circunstancias que atraviesa cada creyente son justamente catalizadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sirve para guiarnos, corregirnos, animarnos, consolarlos, pero por sobre todo, prepararnos para las obras que creó de antemano Dios para que anduviésemos en ellas. Hace unos días atrás comentábamos algo bien interesante. Cristo, la labor redentora de Cristo, emparejó la cancha. Podríamos decir que antes de Cristo todos éramos muy diferentes. Seguimos siendo diferentes. Pero frente a Dios, Cristo empareja la cancha. Porque no hay justo, dice la Biblia, ni aun uno. Todos, a una, se desviaron. Pero Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Por el menos pecador, si queremos verlo así, y por el más pecador. Se empareja la cancha, ¿no es cierto? Y a partir de allí comienza esta nueva vida en Cristo. Entonces, los que han ido al oculista me van a entender esta analogía. Esto es como el oftalmólogo. Cuando usted va al oculista, usted ve. De repente ve algunas cosas como bulto, pero ve. De ver, ve. Pero cuando llega al oculista, el oculista le coloca un encastrado y comienza a colocar focales, lentes, ¿no es cierto? Y empieza a ajustarse. Ve bien ahí, alcanza a ver, mejora, empeora, digan. Y la predicación funciona de esta manera. Cuando usted revisa la palabra y la palabra te toca, de alguna manera uno va recibiendo información. Pero la predicación tiene esa función, ajustar la visión para que usted entienda más todavía. Pero tiempo atrás lo dije muchas veces, tiene una pequeña trampita o una gran trampita. Cada vez que usted recibe información, es más responsable delante de Dios. Como decía, la predicación nos prepara para entender lo que Dios quiere decirnos. La comprensión de la palabra de Dios tiene como objetivo, que intentaremos compartir en esta reflexión, tiene como objetivo hacer y dar a conocer la palabra. Entonces,
esta carta fue escrita presumiblemente más o menos en el año 62-69. Aquí ya empiezo a meter los cristales para ir ajustando la visión, ¿ya? Más o menos año 62-69 después de Cristo. Si usted hace un simple ejercicio matemático, se va a dar cuenta que han pasado alrededor de 30 años desde que Cristo se fue, ¿no es cierto? Estamos diciendo que en 30 años ocurrieron tantas cosas o suficientes cosas como para que una gran cantidad de cristianos fuera desplazado de su lugar de origen casi a las fronteras del imperio, que es lo que vamos a revisar ahora. Algo pasó, algo ocurrió. ¿Qué ocurrió eso? También en estos primeros 30 años se produjo una expansión tan vertiginosa del Evangelio que prácticamente creció en forma exponencial en el primer siglo. Hace un tiempo atrás hace años atrás me tocó compartir un video sobre la expansión del cristianismo entre el siglo I y el siglo V, que fue cuando definitivamente se oficializa la religión cristiana como religión del imperio. Y saben, la expansión es brutal. En 5 siglos cubrieron toda Europa, prácticamente toda la parte europea y parte del norte de África, completo. Los cristianos llegaron predicando a costa de su propia vida hasta la punta de la península ibérica. O sea, dieron la vuelta por todo el Mediterráneo y la costa europea y predicaron hasta la península ibérica a costa de su propia vida. Entonces, esto que ocurre acá es justamente parte de la historia que nos hace entender un poquito qué está pasando, por qué Pedro escribe esta carta. Y el enunciado es bien claro y no se explicita el autor de la obra. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora, al hablar de Pedro como personaje, tiene como antecedente una de las transformaciones más dramáticas, junto con la de Pablo, que da testimonio en el Nuevo Testamento. Pedro, que era un pescador, sufre una transformación muy fuerte. Y saben, me atrevo a decir que estas transformaciones son justamente una manifestación del Espíritu Santo. Y aquí la palabra metamorfosis es una palabra bien usada. Metamorfosis es un cambio que viene de adentro. Y quizás es el problema de muchos cristianos que andan por allí, que pretenden dejar un cambio desde fuera. Y no, la metamorfosis es un cambio que viene de adentro. Hace un tiempo lo expliqué también. El Evangelio, la salvación de Cristo, no cambia tus costumbres. No cambia solo tus costumbres. Tus costumbres cambian porque cambian tus valores. Porque tus valores ya no son los mismos cuando creen en Cristo. Y tus valores no cambian para tus costumbres. Tus valores cambian porque cambia tu creencia. Y tu creencia cambia porque cambia tu cosmovisión. Y la cosmovisión es lo que yo considero real. ¿Por qué cambia tanto la vida de algunos cristianos? ¿Por qué se vuelca de una manera extraordinaria? Porque ahora Dios es real. No importa lo que te digan. No importa lo que te demuestren. Tú decidiste creer y a partir de eso Dios es real. Eso es un cambio de adentro hacia afuera. Y es impresionante cuando uno conversa con personas que no son creyentes, que son ateos y creen derechamente que el cristianismo y muchas otras religiones que tienen que ver con Dios son el resultado de una histeria colectiva. Bendita histeria colectiva, diría yo. Si estoy histérico, feliz si es en Cristo. Porque sabemos que no es eso. Cuando usted ha tenido una experiencia real con Cristo, usted sabe que no es eso. Y Pedro es un ejemplo, ¿saben? El solo hecho de decir Pedro ya tiene una carga de autoridad increíble. Si usted se pone a pensar, la investigación teológica le atribuye la autoridad de la carta a la expresión apóstol de Jesucristo. Lo que en sí ya significa y significa mucho para los creyentes de entonces y para nosotros también. Pues sabemos que los apóstoles eran elegidos por Cristo mismo, habían sido testigos de primera mano de su resurrección y estaban enviados para cumplir una misión. Pero Pedro, como discípulo que caminó con Jesús, como individuo transformado por la gloria de Dios, tiene un peso de autoridad por el solo hecho de ser Pedro. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué es lo que usted primero se acuerda cuando le hablan de Pedro? De la negación, ¿no es cierto? De la negación de Pedro. Mateo 26, 69, 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio, ahí la van a colocar, y se acercó
una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Ojo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Lo vieron con Jesús, ¿verdad? Lo vieron cerca de Jesús y dijeron: tú estabas con Jesús. Una referencia visual. Yo te vi con él, tú estabas con Jesús. Él lo niega. Saliendo a la puerta la vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, y para reafirmar esto lo hizo con juramento. Pero otra vez solamente se le estaba cuestionando porque lo habían visto con él. Es como si a mí me vieran con la alcaldesa. Amigo de la alcaldesa. No, nunca, no la conozco. Pero tú estás ahí con él. Sí, pero no la conozco. Podría defenderme de esa manera. Pero fíjense lo que pasa después. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Qué pasó, Pedro? Tu manera de hablar te descubre. Estamos viendo a una persona que ya estaba sufriendo una transformación desde dentro hacia afuera. Tu manera de hablar te descubre. Y para poder contrarrestar semejante argumento, Pedro comienza a maldecir. No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho: y antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y esta parte a mí me duele el alma. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amargamente. Recordaba la predicación de la semana pasada, donde nuestro hermano nos decía: qué terrible es cuando uno, sabiendo lo que Dios nos pide, buscando la santidad cada día, de pronto durante el día tenemos un traspié y nos damos cuenta que metimos la pata. Y es amargo. Y es amargo. Porque uno sabe que equivocó el camino, que erró el blanco. ¿Y sabes lo que es errar el blanco? Es pecado. Es pecado, no tiene otro nombre. Lamentablemente es eso. Es pecado. Y así Dios nos toma y nos transforma. Pareciera ser que este pasaje de la vida del apóstol es el momento más bajo de su existencia. Y sabes, a mí me conmueve, realmente me conmueve el llanto de Pedro. Porque es un llanto de arrepentimiento doloroso. De darse cuenta que a pesar de que él juró, rejuró y pateó el piso diciendo que no se iba a apartar de Cristo y que estaba dispuesto a morir, lo negó. Y no una, 3 veces. Pedro originalmente se llamaba Simón. Y miren qué interesante. El nombre Simón en hebreo significa el que escucha. El que escucha. Natural de Betsaida, pescador en las costas de Capernaum. Insisto, estoy colocando cristales para que vamos ajustando la visión. Junto a su padre Jonás y a su hermano Andrés, ambos lugares se encuentran en la ribera norte del mar de Galilea. Si usted quiere situarse actualmente, ahí está Turquía. ¿Ya? Ahí está Turquía. Era todavía territorio israelita, actualmente todavía es territorio israelita. Él es pescador de las costas de Capernaum. Ambos lugares se encuentran en la ribera norte del mar de Galilea, lo que todavía es Israel. Por su actividad y su ubicación geográfica, podría presumirse que ellos eran descendientes de la tribu de Neftalí, una de las 12 tribus de Israel. Pero no hay ninguna información así clara al respecto. Pero saben, hay una curiosa coincidencia entre el rol que cumplió la tribu en la historia del pueblo judío con respecto al carácter de Pedro. La tribu de Neftalí era reconocida como fiel, impetuosa, leal y luchadora. Siempre estuvo allí apoyando a los líderes. Siempre estuvo tratando de sacar adelante al pueblo de Israel. Entonces, si bien no está confirmado que es de la tribu de Neftalí, tiene ese componente interesante. ¿Saben que después de Jesús, Pedro es el personaje más nombrado en el Antiguo Testamento? Hay una diferencia abismante, sí, entre la cantidad de veces que se nombra a Jesús y la cantidad de veces que se nombra a Pedro. Pero sin embargo es, después de Jesús, uno de los más nombrados. Y saben, Pedro es encontrado por Jesús en sus labores. Ahí quiero que revisemos Lucas 5, del 1 al 7.
nuestros amigos de multimedia, nuestros hermanos de multimedia lo van a colocar ahí. Lucas 5 entonces, del 1 al 7. Épico momento de Pedro. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lado de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, es decir, estaban volviendo de sus labores, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hace un tiempo atrás leí un comentario que me sorprendió mucho. ¿Usted ha hecho la prueba de golpear piedras bajo el agua? ¿Sí? ¿Suenan más fuerte o más despacio que afuera? Más fuerte. El agua tiene una particularidad física que permite que el sonido se expanda, se resuene más fuerte. Y como Jesús era el creador de todo, lo sabía. Y utiliza este recurso. Pero eso es un comentario anecdótico. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga a mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Hasta ahí estaba hablando un pescador experimentado, ¿no es cierto? Un pescador experimentado. Es decir, cualquiera persona en su sano juicio, ya terminando la faena de toda la noche y sabiendo que no le fue bien, no va a volver a pescar. El pescador razonable dijo, no, toda la noche hemos pescado. Pero a Pedro ya le estaba ocurriendo algo. Él había prestado su barca para que Cristo predicara desde ella. ¿Qué significa Simón? El que escucha. Pedro había escuchado y no tuvo la valentía o empezó a tener dudas de negarse, a pesar de su experiencia y de su conocimiento del mar, empezó a tener dudas de negarse a lo que ese maestro que él había escuchado le decía. Y obra en consecuencia. Y le dice, mas en tu palabra echaré la red. Y ese era Pedro. Ese era Pedro. Pónganse en esa situación. Están todos lavando las redes, ya escucharon que Jesús predicaba, seguramente Pedro estaba lavando las redes y estaba escuchando. Cuando se da vuelta Jesús y le dice, ya, echen de nuevo las redes. Y todos siguieron pescando y mirando a Pedro, a ver qué iba a decir Pedro. ¿Qué maldición iba a echar? Y de repente ya, como no dijo nada, le dijo, toda la noche hemos pescado. Ah, ya, está en su sano juicio. Y se agacharon y de repente escuchan a Pedro decir, mas en tu nombre echaremos las redes. Imagínense a todos los que estaban ahí, a la tripulación de los botes, pensando en esta situación. En tu nombre echaremos las redes. Y fueron. Bueno, ustedes saben lo que pasó, ¿no es cierto? Las redes se rompían, le hizo señas a sus compañeros para que viniesen a ayudarle, llenaron ambas barcas de manera que se hundía, y viendo Simón Pedro, por favor vayan poniéndose en el contexto. Cuando ve esto, Pedro, esta situación es un vuelco tan brutal, por eso hablo de metamorfosis. ¿Dónde miró Pedro? ¿Dónde miró primero? Miró su corazón y le dice a Jesús, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Ahí comienza esta metamorfosis de Pedro. Se empieza a mirar a sí mismo y dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y dice, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y no era un temor de miedo, al menos en Pedro no era un temor de miedo. Pedro se había encontrado allí con la consumación de todo lo que a él le habían enseñado desde niño. Por muy pescador que fuera, era judío. Y ustedes saben que el pueblo judío tenía como principal objetivo enseñarle a los niños desde pequeños la historia del pueblo de Israel, la relación del pueblo de Israel con Dios.
y enseñarle todas las ordenanzas que se habían venido juntando desde que Dios tomó al pueblo de Israel hasta la fecha, que eran más de 1000, que ni ellos podían cumplirla. Ellos venían recibiendo esta información y Pedro de pronto se encuentra con lo que podría ser, porque todavía no lo tenía claro, por lo que podría ser el cumplimiento de lo que a él le habían enseñado desde niño. Si uno se pone a escarbar un poquito más, se va a dar cuenta que Andrés, el hermano de Pedro, ya estaba en las filas de Juan Bautista. Por lo tanto, ya estaban recibiendo información más fresca que les decía que el reino de Dios se había acercado, que se tenían que arrepentir porque Juan Bautista estaba limpiando el camino porque ya venía Cristo, ya venía el Mesías. Entonces Pedro recibe ahí mismo de primera mano confirmación, toma contacto con algo sobrenatural. A partir de allí, este pobre Pedro toma contacto con una dimensión sobrenatural. Y su conocimiento restringido sobre la historia y los hechos de Dios con el pueblo judío, de pronto se expanden, explotan a niveles insospechados. Y saben, lo vemos, a este pescador de Galilea, lo vemos haciendo afirmaciones como: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿De dónde sacó eso Pedro? Lo vemos diciendo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. El pescador diciendo esas cosas. Lo vemos atónito en la transfiguración y siendo testigo de primera línea de milagros, sanidades y resurrecciones. Lo vemos caminando sobre el mar con absoluta certeza. Y también lo vemos hundiéndose en el mar lleno de dudas. ¿No es cierto? Su nombre es cambiado por el mismo Cristo de Simón, el que escucha, a Cefas, que es el nombre arameo, o Petros en griego, que significa la roca. Y este asume el liderazgo natural entre los seguidores de Cristo. Vocero, el que llevaba la batuta, el que tomaba las decisiones, y entre aciertos y desaciertos llega el momento más triste de su vida, cuando niega a Jesús. Se siente decepcionado de sí mismo y parece que la crucifixión hubiese sido el final de todo. ¿Sabes? Da pena. A mí hay una parte que me da mucha pena después de la negación, y es cuando están decepcionados porque no saben qué pasó con Jesús. Y Pedro dice: voy a pescar. Y los otros dicen: vamos contigo. ¿Se imaginan todo lo que había avanzado Pedro? Todo lo que había tocado vivir para llegar a un punto de tener que decir: no funcionó. Voy atrás. Y cuando estaba volviendo atrás, y ojo con su vida, hermano querido, porque esto es nuestra vida como cristianos. Cuando estaba volviendo atrás, se vuelve a repetir esta pesca brutal, este milagro maravilloso de la pesca. Y Cristo, que podría haberle fustigado por haber retrocedido de manera tan estúpida, los estaba esperando con desayunito ahí en la playa. A partir de allí, él es testigo ocular de la presencia de Jesús resucitado y en unanimidad con los demás discípulos y apóstoles recibe el Espíritu Santo. El Pedro que continúa parece como un Pedro 2.0, así como recargado. Asume la vocería de los creyentes con valentía, hablando a multitudes como un poderoso orador. Sorprendió a los maestros de la ley con sus palabras. Y esto es notorio, porque dice ahí, queda el registro ahí en Hechos, que los maestros de la ley se sorprendieron porque sabían que eran hombres sin letras, sin estudios. Y Pedro les restregó toda la historia del judaísmo y les dijo: ustedes mataron a Jesús. Él era el Mesías del que hablaba la palabra, lo que nos enseñaron nuestros antiguos. Y tenían miedo, porque eran hombres sin letras. Ahora, pónganse en el contraste. Estamos hablando de un patrón de barco pesquero. Yo no creo que un encargado de un barco pesquero le diga a su tripulación: oye, por favor, ¿por qué no sueltan las amarras? Porque si no, esto va a colapsar. En medio del fragor del oleaje, lo más probable es que tronó la voz de Pedro y le dijo: oye, suelten las amarras, si no nos vamos a dar vuelta. Con unas cuantas maldiciones e improperios de entre medio.
Ese era el vocabulario de Pedro. Y ese vocabulario se transforma, esta metamorfosis lo transforma al punto de desafiar a las autoridades políticas y religiosas de aquel entonces con la palabra de Dios. Y fue notorio, se notó el cambio. Padece con gozo persecuciones y maltratos por el Evangelio y cumple el llamado de apacentar las ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Cristo le dejó esto como encargo y es reconocido como una de las autoridades máximas del cristianismo del primer siglo. Este, hermanos queridos, es el Pedro que escribe esta carta. Con semejante currículum, yo le creo. Y él dice con mucha naturalidad, apóstol de Jesucristo, que podría ser un título de registro, ¿no es cierto? Pero tiene mayor connotación aún, porque son dos informaciones, la función y la fuente de la autoridad para cumplir esa función. Porque apóstol se entiende que es un testigo ocular de la resurrección de Cristo, es elegido y comisionado por el mismo Jesús para cumplir su propósito y estuvo cerca de él. Y además, él mismo se declara como propiedad de Cristo. Soy apóstol de Jesucristo. Toda la expresión, Pedro, apóstol de Jesucristo, da cuenta entonces de la autoridad de quien escribe, de su absoluta pertenencia a Cristo y garantiza, por supuesto, el propósito de esta carta de la que vamos a estar hablando de aquí en adelante. Esto es como guardando las proporciones. Cada vez que hay una catástrofe, un terremoto, unas inundaciones, todo el país espera las palabras ¿de quién? Del presidente, ¿no es cierto? Esperamos que diga algo, cuáles son las medidas que se van a tomar, pero esperamos las palabras del presidente. Entonces fíjense que en este momento histórico que estaba viviendo la iglesia del primer siglo, las palabras de Pedro tenían una importancia muy especial. Muy especial. Eran necesarias. Los destinatarios son específicos, a pesar de que la carta es considerada como epístola universal. Epístola universal. Hay una palabra que seguramente la han escuchado muchas veces, no quiero entrar en mucho detalle porque son conceptos teológicos que pueden causarnos más de alguna confusión, pero es bueno que la sepan. La palabra católica. Seguramente algunos lo saben. Católico significa universal. El concepto católico significa universal. ¿Y por qué la Iglesia Católica se llama católica? Porque su nombre original era Iglesia Católica Apostólica Romana. Porque una vez que es aceptada la religión cristiana en el imperio, todo el culto politeísta tuvo que plegarse al culto monoteísta porque si no perdían sus privilegios como clase social. Y se conforma una entidad poderosa que se llamó Iglesia. Aunque los que eran creyentes originales se apartaron de esta unión, porque obviamente era espuria. Católica porque era universal, porque para los romanos, engreídos, perdonen la palabra, ellos creían que el Imperio Romano era todo el universo conocido entonces. Y claro, en términos de mapas, si uno ve los mapas de aquel entonces, lo único que se ve es todo lo que Roma conocía. Y algunas partes que eran conocidas o que fueron conocidas posteriormente por Marco Polo. Pero eso era el mundo conocido. El Imperio Romano era el mundo conocido. Entonces era Iglesia Católica, universal, apostólica, porque era el legado de los apóstoles, y porque les pertenecía a ellos, romano. Pero acá, cuando se habla de epístolas católicas, universales, se refiere a que fueron enviadas a todas las iglesias. ¿Ya? Y si bien nos sirven como referente, por lo que vamos a revisar, en este caso los destinatarios son específicos. Dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y aquí quiero poner atención en una palabrita. Los lugares mencionados están en la frontera nororiente del Imperio Romano, la parte de Asia, lo que conocemos hoy como Asia Menor. ¿Ya? En la provincia de Asia, que no es el continente, sino que lo que hoy es Turquía, ¿ya? Es necesario poner atención en la palabra expatriado, juntamente porque esta condición es lo que motiva a Pedro a escribirles la carta. Expatriado, con el prefijo ex, que significa hacia afuera, externo, y patria, que es el lugar donde uno nació o vive, la palabra expatriado significa desterrado, desplazado. Si usted empieza a averiguar, se da cuenta que es una condición bastante terrible. Hay gente que por motivos forzosos
ha tenido que dejar su país. Nosotros acá en nuestro país tenemos muchos expatriados venezolanos. Otros que se vinieron por su cuenta, pero tenemos muchos expatriados venezolanos que fruto de la condición de su país tuvieron que huir. En África hay una catástrofe humanitaria porque en Kenia, por ejemplo, y en otros países hubo guerras civiles tan brutales que muchos fueron desplazados a campos de refugiados. Perdieron sus pertenencias, tuvieron que apartarse de sus familias. Imagínense lo que ha pasado con muchos ucranianos. La semana pasada escuchaba que por efectos de la guerra, más de un 20% de la población de Kiev abandonó la ciudad. Desplazados por una situación puntual. Aquí estos expatriados están en la frontera del Imperio Romano, eran de Jerusalén y están en la frontera del Imperio Romano. Y aquí hay dos razones por las cuales está ocurriendo esto, ¿ya? Hay razones históricas como contemporáneas de esta situación. Si vamos un poquito más atrás en la Biblia, y esto, vuelvo a insistir, es información que nos sirve para ir aclarando el panorama. Si vamos un poquito más atrás, nos damos cuenta de que después del periodo de los patriarcas vino el periodo de los jueces, y después de los jueces, Saúl es elegido como el primer rey de Israel y después comienzan las dinastías. Después de Salomón, el reino se separa en dos, en Jeroboam, el general de ejército de Salomón, y Roboam, el hijo de Salomón, en el reino de Jerusalén y el reino del norte. Si uno lee los Primera de Reyes y Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, si usted lee todo eso se va a dar cuenta que en el reino del norte no dieron pie con bola. Todos los reinos hizo lo malo delante de Jehová. Y algunos peor, porque no contentos con hacer lo malo, fueron peor que el anterior. Y así sucesivamente, hasta que la justicia de Dios, porque Dios es justo, tiene misericordia, pero es justo también, ¿ya? Los toma y los entrega en manos de los asirios y borra completamente el reino del norte, lo borra. Lo único que queda es Samaria, que era la capital del imperio del norte, donde quedan los parias de los judíos y se mezclan con los samaritanos creando una especie de raza que los judíos rechazaban como una especie de lacra. Por eso que Jesús se burlaba de ellos y hacía parábolas usando samaritanos, porque les causaba tirria a los judíos. Y en ese contexto, los asirios desplazaron en esta primera diáspora a los judíos a territorios extremos. Entonces, en estos territorios que se mencionan acá, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que están en lo que hoy es Turquía, que era la frontera norte del Imperio Romano, o Oriente, el Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Justamente muchos de ellos eran judíos que quedaron allí por la primera diáspora. Y otros que surgen de esta persecución que está en Hechos 8:1, dice, y Saulo, aquí aparece Saulo, consentía en su muerte, se refiere a Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces había cristianos, creyentes, que tuvieron que dejar la ciudad porque lo estaban persiguiendo. Había una persecución brutal contra los cristianos. Y más encima había una especie de caudillo que estaba llevando la cabecera de esta persecución y que se empieza a levantar y a anotar ahí en los primeros libros de Hechos, el apóstol Pablo. Entonces estos llegan allá y se encuentran con judíos. Muchos de ellos que llegaron en la persecución no eran judíos, eran griegos algunos de ellos, ¿ya? Que conocieron a Cristo a través de los judíos originales, y se encuentran con otros judíos y les predican la palabra, porque dice que iban arrancando, pero a la vez iban predicando la palabra. Y estos quedaron en ese extremo, pero ya no estaban con su familia. Ya no estaban con su familia. Y es interesante porque la persecución era tan brutal. Ahí en el libro de Hechos, cuando usted lee, por ejemplo, entre el capítulo 7 al 9, que se puede ver toda la persecución que se levanta, vemos a Pablo que arrastraba a los cristianos al consejo. Los arrastraba. Y yo creo que en ese arrastre a más de uno se le fue la vida. Familias destruidas, desarraigadas. Y no contento con esto, Pablo pide cartas para ir a Damasco, a otras ciudades. Entonces la persecución iba a empezar a expandirse.
Ahora, cuando Pablo sale de la escena de persecución y se cambia de bando, ¿ya?, la persecución no cesó. Al contrario, se recrudeció. Porque al mismo Pablo tuvieron que bajarle una canasta porque si no lo iban a matar a él también. ¿Se dan cuenta? Entonces la persecución era brutal. Y aquí estos reciben una carta de Pedro. Esta es la iglesia y habla a los creyentes judíos y no judíos. Ellos debieron huir de la persecución contra los cristianos. Varios de ellos llegaron hasta la provincia de Asia y testificaron a los judíos de la primera diáspora. De este modo Pedro, con amoroso ánimo pastoral, les escribe a aquellos que han tenido que dejar su patria por la fe en Cristo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque seguramente usted se va a empezar a preguntar, es decir, que si yo estoy en Cristo, ¿voy a empezar a tener problemas? La respuesta la tiene usted. Y seguro podríamos estar dando testimonios de las veces en que por estar en Cristo hemos recibido más de algún rechazo. Ahora, también esto nos recuerda que nosotros somos extranjeros en la tierra. Como el mismo Cristo dice en su oración en Juan 17, están en el mundo, pero no son del mundo. Pero estos expatriados de los que menciona Pedro tienen también una característica muy especial. Dice, elegidos según la presciencia. Y ahí la palabra está escrita con sus dos componentes muy claros. Presciencia. De Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. El prefijo prefijo, quiere decir que es una palabra que va antes. La raíz pre significa antes. Y ciencia se entiende como sabiduría y conocimiento. Entonces, estos expatriados fueron elegidos por un conocimiento previo de Dios. La condición de los creyentes destinatarios, en una expresión muy sucinta, Pedro da cuenta de la obra sobrenatural de la vida de estas personas. La gracia, el regalo de Dios, y aquí el problema, muy a pesar de algunas personas, hay una decisión previa de Dios que en su omnisciencia quiso hacernos objeto de su amor, a ellos y a nosotros. Y esta gracia santifica a los creyentes por la sangre de Cristo. Y por su Espíritu somos guiados por un camino de obediencia y de santidad. En Cristo. ¿Se fijan? Y esto es lo interesante. Porque aquí empiezan a haber resultados de esta forma de vivir en Cristo. En 1 Corintios 12:2 hay una expresión bien interesante. Dice, sabes que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces tenemos, como comentábamos al principio, que separados de Cristo nada podemos hacer. Y nuestra relación con el mundo, con los bienes materiales, con nuestro culto racional y con nuestra vida espiritual, siempre es en Cristo. Y es en Cristo por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, estos expatriados tienen que vivir el resultado de su vida en Cristo, lejos de su familia. Es decir, están pagando un costo. Y saben, de todo corazón yo espero que esta carta nos lleve a un paso más adelante como iglesia. Por eso les decía que hoy comenzamos una serie especial. Pedro escribe esta carta para consolar, esto es un spoiler de lo que viene, para consolar a estos creyentes que pagaron un alto precio por estar en Cristo. Perseguidos, desplazados de sus hogares a la última frontera del imperio, estos son los creyentes a los que Pedro les escribe. Les recuerda cómo vivir como hijos de Dios y sobre todo cómo mostrar a Cristo en nuestra vida en este mundo. Nosotros podemos
sufrir padecimientos relacionados con nuestra situación familiar, de salud, de trabajo, y nuestra oración y afán se focalizan evidentemente en esas necesidades cuando oramos. Oramos por lo que necesitamos, oramos por nuestros familiares, oramos por el trabajo, oramos por situaciones puntuales. Y estos son padecimientos inherentes a nuestra vida. El problema es que algunos de ellos, de estos padecimientos, son el resultado incluso de llevar una vida sin considerar la voluntad de Dios. Y después tenemos que doblar nuestra rodilla para pedirle a Cristo que nos ayude. Todo cristiano puede y debe confiar en Dios, puede confiar en que Dios puede asistirle y consolarle en estas necesidades, porque Él lo prometió en su palabra. No te dejaré ni te desampararé. Y algunos en estas vicisitudes se amparan en las palabras de Pablo, que dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está bien, por lo que decíamos al principio, ¿no es cierto? Yo en mi experiencia, usted en su experiencia, lo que le ha tocado vivir, puede ser que al encontrarse con esta palabra, fue un refrigerio. Tengo de dónde agarrarme, tengo a Cristo. Pero si uno mira el contexto de este texto, en Filipenses 4, del 11 al 18, se da cuenta que tiene un componente mucho mayor. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que en el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pablo no estaba sufriendo por enfermedades. Pablo no estaba sufriendo porque tenía un pariente enfermo. Pablo no estaba sufriendo por falta de trabajo. Pablo no estaba sufriendo porque tenía encima una orden de remate. Pablo estaba sufriendo por la predicación del Evangelio. Estos expatriados que estaban en la frontera, en la última frontera, en la punta del cerro, por causa de Cristo, estaban sufriendo porque mostraron públicamente que eran creyentes. Y fue notorio a todos. Y por eso los persiguieron. Por eso los persiguieron. Pablo deja claro esta disposición a la condición que es por servir a Cristo. Y está dispuesto a padecer por Cristo. Los creyentes expatriados a los que Pedro les escribe fueron desarraigados de su patria y de sus hogares por mostrar a Cristo y confesarlo públicamente, hermanos. Fueron expatriados por vivir en Cristo y ese fue el resultado. Y fueron expatriados por Cristo. Y ese es el tercer elemento, hermanos queridos. Ese es el desafío. Ese es el desafío. En las últimas predicaciones hemos escuchado exhortaciones claras y directas, por sobre todo fundamentadas en la palabra, cambiar nuestra oración, obedecer a Cristo, involucrarnos activamente en la extensión del reino de Dios por medio del Evangelio. La principal herramienta que tenemos como cristianos para hacerlo es nuestro testimonio. Confiar en la protección y provisión de Dios para nuestras vidas y enfocarnos en la misión de la iglesia en este mundo. Dar a conocer a Cristo. Eso. Y van a venir luchas, y van a venir dificultades, y va a ser por Cristo. Y lo otro, mis necesidades, mis luchas, mis debilidades. ¿Saben? La semana pasada yo dejé encerrado en un círculo una expresión que usó nuestro hermano Carlos en la predicación. Puedes dormir tranquilo, porque Cristo está a cargo de tu bienestar espiritual. Busca primero el reino de Dios y lo demás os será añadido. Y puedo decirle con toda certeza y sin temor a equivocarlo, que usted lo ha experimentado en más de alguna oportunidad cuando decidió dar un paso de fe para servir al Señor. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás os será añadido.
El Espíritu Santo es quien nos permite entrar en la presencia del Señor. Es la señal que Cristo pagó en la cruz por tus pecados y transgresiones. Pero el Espíritu Santo nos fue dado con un propósito más grande, hermano. Y está ahí en Hechos, en el capítulo 1. Los apóstoles le preguntan a Cristo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto fue lo que les pasó a los expatriados, que por mostrar a Cristo fueron a dar a lo último de la tierra, por lo menos de la tierra romana, por Cristo. Estaban en la condición de vivir en Cristo y les tocó padecer por Cristo. Pero la Biblia dice que son bienaventurados por esto. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupieren y os persigan y digan toda clase de mal sobre vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, en Mateo 5, 11, 12. Hermano querido, si usted aún no ha recibido a Cristo, hoy es el tiempo. No hay mañana. No tiene que estar preparado. Dios te encuentra así como estás y Él ya hizo la obra para que tú estés con Él. Solo tienes que creer, recibir, confesar sobre todas las cosas que eres pecador y que necesitas a Cristo. Es tiempo. Hoy es el tiempo. Si ya lo recibiste, tu vida completa debe estar firmemente arraigada. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Y si ya estás en ese camino, entonces es tiempo, y este es el desafío, hermanos queridos, es tiempo de que te levantes a servir y a trabajar por el reino y estar dispuesto a padecer por Cristo. Ese es el amor incondicional que nos hablaba el hermano Carlos la semana pasada a través de 1 Corintios 13. Aunque hagamos todo lo que queramos, si ese amor no está en nosotros, de nada sirve, nada somos. En Cristo me atrevo a demandarles, hermanos queridos, lo que declararon en las alabanzas. Reflejar la luz a otros. Brilla Jesús, refléjate en mí. Usted cantó eso. Lo dijo hace poco rato. Usted dijo también que Él había cambiado su lamento en baile, que trajo sanidad. Y usted está dispuesto a que el mundo lo vea bailando de puro gozo nomás. Usted lo dijo. Usted lo declaró. Usted además dijo que Él era digno de que lo obedezcamos y paguemos el precio de servirle. Cristo nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La carta de Pedro es una amorosa consolación pastoral a aquellos que por su fe han pagado el precio del exilio. Pero la certeza de la herencia en Cristo es mayor que cualquier padecimiento en este mundo. Y en esta mañana, al iniciar la serie de predicaciones de la primera carta de Pedro, como iglesia los desafío a ir un paso más allá. Si estás participando de los grupos pequeños, si estás buscando de todo corazón a Dios, si estás edificándote, no colocando un ladrillo a la semana, sino que ojalá todos los días tu ladrillo para que la edificación crezca en la palabra. Si estás haciendo eso, entonces es tiempo de empezar a pagar el costo por Cristo. Algunos probablemente no lo van a hacer. Todavía queda tiempo para seguir avanzando, edificándose, aprendiendo, creciendo en la palabra. Pero es tiempo que otros también ya den ese paso y que la iglesia siga creciendo. El desafío es estar dispuesto a pagar el precio de servir, sabiendo que las bendiciones o aflicciones que tengamos que enfrentar serán por Cristo. Hermanos, si están dispuestos,
vaya para todos ustedes el deseo de Pedro en esta carta. La gracia, el regalo de la salvación de Dios y la paz que es Cristo en cada uno de nosotros, os sea multiplicada. Por lo tanto, no hay que tener miedo. La pregunta retórica, no quiero que la respondan. ¿Está dispuesto? Oremos. Gracias, Señor. Definitivamente, Padre, no podemos ser sordos a la palabra. Quizás muchas veces no la buscamos, no la abrimos o no la leemos, porque sabemos que en algún momento vamos a ser confrontados de manera muy fuerte con ella, Señor. Y hoy, Padre, en una simple salutación, tú nos confrontas con el resultado de la vida por Cristo, por el resultado de querer servirte, de querer mostrarte al mundo. Y nos desafías como iglesia a ir más allá, Señor. Tú has hecho cosas hermosas en esta iglesia. Has traído hermanos, has añadido como tú mismo prometiste. Cuando la iglesia cumpla su propósito, tú ibas a ir añadiendo a quienes debían ser salvos. Tú lo has hecho, Señor, has cumplido tu palabra. Ahora nosotros tenemos también que cumplir con la nuestra. Permítenos, Señor, avanzar como iglesia, avanzar en la obra, consolidar, Señor, el trabajo misionero, consolidar la fundación de otras iglesias, consolidar los ministerios, seguir orando, seguir creciendo en la palabra, y que ojalá cada uno de los miembros de esta iglesia, de los que participan de ella, sea también capaz de reflejarte al mundo en que vive. Hoy, en que todo es relativo, Señor, tú nos muestras un camino mucho más excelente, un amor incondicional que esté dispuesto a sufrir por Cristo, porque Él ya pagó el precio, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos.